les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vosotros corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta al 49 hemos leído. Esta vez, por la gracia del Señor, pude viajar a Buenos Aires por el campamento nacional que hubo después de la pandemia. Y la frontera de Argentina estaba cerrada durante toda la pandemia. Hace poco se abrió, así con el misionero Efraín, quien fue enviado a Argentina como misionero, pero por la frontera cerrada, él no podía ingresar, no podía entrar en el país de Argentina. Por eso vino a Paraguay y se quedó con nosotros trabajando a full. Y luego como que se abrió la frontera y pastor de Brasil, pastor de Uruguay y yo, el misionero Efraín también, nosotros viajamos a Argentina. Y la iglesia de Argentina también estaba muy contenta por la venida de los pastores después de mucho tiempo. Y yo estaba preocupado por el viaje. La verdad que en la frontera no va a haber problema. Y por la gracia del Señor, sin ningún inconveniente, pasamos por la frontera y llegamos hasta a Buenos Aires sin ningún problema. Durante todo el viaje Dios nos cuidó y también mantuvo bien nuestro vehículo para poder viajar cómodamente. Y todos estaban muy emocionados por el campamento presencial, también por la comunión que tuvimos con los pastores, con los misioneros también. Eso nos da alegría, de verdad. Espero que
los pastores de Brasil, de Argentina, de Uruguay también puedan visitarnos a Paraguay también lo más pronto a través de los campamentos o seminarios también. Y también yo pude ver la obra enorme que Dios hizo en Argentina. Durante la pandemia, varias iglesias se cerraron, así yo escuché. Pero la iglesia de Argentina estaba creciendo más que antes. Yo vi varias construcciones nuevas que yo no podía ver antes. Claro, cada rato Pastor Gabriel que me mostraba a través de la llamada de video el avance que lograba cada vez. Por eso no era algo muy extraño ni novedoso, pero viendo los detalles con mis ojos, me quedé muy agradecido al Señor y asombrado también. La construcción requiere bastante inversión y gasto grande, pero durante todo el tiempo de pandemia aún sigue el trabajo hasta el campamento. Un día antes del campamento nacional de Argentina, los hermanos estaban trabajando a full. ¿Y cómo es posible todo esto? También yo escuché la prédica del pastor José Kim de Brasil, cómo está avanzando la construcción del salón del culto del tercer piso de la iglesia de San Pablo. Y muchos piensan y dicen que por la pandemia no podemos hacer esto ni aquello, tenemos dificultad, situaciones. Pero por otro lado, hay nuestras iglesias que trabajan más que antes. ¿Y cómo es posible todo esto? Ustedes anoche vieron el anuncio de la iglesia Buenas Nuevas Gangnam de Corea. ¿No estaban viendo? Y entonces que vean, por favor. En el canal GBS Paraguay nosotros transmitimos en vivo el culto de la iglesia Buenas Nuevas Gangnam, donde pastorea Pastor Oksupak. Y después de la prédica hubo varios anuncios. Y ahí yo vi el video promocional de la cantata navideña del coro Gracias. ¿Ustedes se acuerdan la cantata de Pascua de este año, del mes de abril? Prácticamente era una película, ¿sí? Pero eso todo fue en el interior, en el escenario fue. Pero esta vez la cantata navideña ya salió del escenario, todo en el lugar físico, al aire, libre, filmaron. Y unos segundos salió así el video, pero es totalmente una película, ¿sí? Y los actores, todos son los integrantes del coro Gracias y los jóvenes de la iglesia Mahnaim de Nueva York. Y así ustedes podrán encontrar muchos conocidos en la película. Y me quedé bastante asombrado, maravillado viendo el video. Y no sé cuándo va a llegar a Paraguay, pero muy pronto, sí.
Y si quieren adelantar, pueden entrar en la página en el canal de Corea, Good News TV, y no se va a quedar ahí, sino va a haber transmisión en vivo, ¿sí? Y la fecha, eso ya había salido en el anuncio. Si entran ustedes al canal GBS Paraguay y si ven el culto matutino del domingo de la iglesia Gangnam del 28 de noviembre de hoy, ¿sí? Ahí en el anuncio, ahí está la fecha cuando va a transmitir esta película. Todo esto, lo que vemos nosotros en este momento, el crecimiento de la iglesia, el trabajo que organiza la iglesia, como campamentos y las obras de construcción. Y también ayer nosotros tuvimos concurso final de Brilla Hoy. Ahí estaban muchos concursantes que llegaron al final. Los que ganaron los premios estaban contentos y los demás también, todos estaban muy contentos. Yo también estaba muy contento y agradecido al Señor por la oportunidad que me permitió abrir la Biblia y compartir la palabra de Dios. Y también este sábado y domingo que viene, 4 y 5 de diciembre, wow, ya estamos entrando al último mes de este año 2021. ¿Es tristeza o alegría? Los dos, creo. Ya estamos entrando en el último mes de este año 2021 y falta poco para recibir el año nuevo 2022. Y tendremos nosotros cantata navideña, Noé del Coro Gracias, ¿sí? No puede venir el Coro Gracias en este momento a Paraguay, pero nuestros jóvenes prepararon la hermosa presentación, como podemos decir, casi igual, ¿sí? Casi igual, casi original, así vamos a considerar. Y ustedes se quedarán muy sorprendidos por nuestra cantata de Paraguay, ¿sí? Y todo lo que hacemos nosotros, cantata navideña, la película, y también, no sé cómo va a ser, pero está programada la gira de cantata navideña en este mes que viene en Estados Unidos. Y no me acuerdo todos los nombres de las ciudades, pero me acuerdo Albuquerque, luego El Paso y unas cuantas ciudades más. Va a haber la gira de cantata navideña con el Coro Gracias. Yo también estaré acompañando ahí, participando, trabajando juntos con el Coro Gracias. Y muchos aplauden y admiran por lo que hace nuestra iglesia, por lo que hace Pastor Osupak. De verdad es un trabajo enorme y valioso. También por lo que hacemos nosotros aquí en Paraguay. Pero todo esto
lo que vemos nosotros por el momento. ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo fue posible? Eso nada fue por la excelencia ni por la habilidad de nosotros, sino Dios nos abre el camino, Dios nos ayuda, Dios nos cuida también, Dios nos da sabiduría, la idea también. Dios utiliza la vida nuestra. Así nosotros podemos ver la obra de Dios, hasta el entendimiento que tenemos, hasta la vida que tenemos nosotros. ¿Por qué Dios nos mantiene la vida? ¿Por qué Dios nos permite la vida? ¿Por qué Dios nos abre el camino? ¿Por qué Dios nos permite la abundancia y el éxito, el avance, el triunfo, el desarrollo, la alegría, la felicidad? Esta vez, hermano Eber Núñez de Concepción me acompañó para ir a Argentina. Y yo no sabía que era electricista profesional. Él había sido electricista profesional muy capaz. Y él me acompañó para ir a la iglesia de Argentina, por lo menos trabajar durante 2 semanas. Él con mucho gusto me acompañó y trabajó a full en la obra de Argentina, trabajando ahí entre los hermanos. Él se quedó muy agradecido y feliz. Él no solamente tocó la parte de electricidad, sino la parte de refrigeración también, reparando varios equipos del aire acondicionador, armando una cámara frigorífica también. Y él en el viaje me decía: pastor, esto es muy maravilloso. ¿Qué cosa? Cuando yo hacía algo en el mundo, nada salió bien. Pero cuando yo toco algo en la iglesia, cuando yo trabajo por el evangelio, por la iglesia, Dios me ayuda. Todo sale bien. En el mundo no anda nada bien, pero en la iglesia, en el evangelio, Dios me ayuda, me abre el camino. Todas las cosas que yo toco salen bien. De verdad, es cierto, yo también pienso así, estoy de acuerdo. Como yo, pastor, organizo muchas actividades, enfrento también contra situaciones. Yo también experimento la misma cosa. Yo no tengo nada ni sé nada tampoco, pero maravillosamente cada vez cuando yo hago algo por el Señor, por el evangelio, Dios me da sabiduría, me abre el camino, me ayuda también. Sí. ¿Eso a qué se refiere? Lo que hacemos nosotros es lo que Dios quiere hacer. Recién hermano Augusto testificó sobre Brilla Hoy, cómo surgió la idea, cómo avanzó hasta hoy día. Yo me acuerdo muy bien de un día nosotros fuimos a un canal para hacer entrevista. Logramos una entrevista.
en un programa de TV. Y eso nosotros solicitamos para promocionar Brilla Hoy. Solamente tuvimos el nombre nomás, Brilla Hoy, concurso de talento. Pero en la entrevista nosotros teníamos que informar los detalles, ¿verdad? Quiénes son los que pueden participar, cómo es el requisito para participar, si participa, qué es lo que va a lograr, cómo es el premio. Eso nosotros no teníamos ni idea. Solamente el nombre, Brilla Hoy, vamos a hacer concurso de talento. ¡Wow, qué bien! Aplaudimos. Y cada sábado vamos a hacer. Pero faltando unos minutos de entrevista, y yo estuve ahí, Augusto también, pero no tuvimos la idea. Si nos pregunta el conductor de programa, ¿qué vamos a decir? Por eso en ese momento mismo teníamos que preparar la información. Bueno, entonces así vamos a hacer. Primero concurso cada sábado, luego vamos a hacer concurso final cada 3 meses. Luego los ganadores de concurso final de cada 3 meses, ellos se van al concurso final del año. Luego el premio, así vamos a hacer, Ahí nosotros decidimos de repente. Eso publicamos. Así llegamos hasta hoy día. Y cada cosa que nosotros tocamos y hacemos sin saber, Dios nos ayuda. Dios nos da sabiduría, sí. Pero hay una cosa importante. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué? Cualquier trabajo que hacemos nosotros es para el Evangelio, para anunciar el Evangelio, para anunciar buenas nuevas. Por eso Dios, sea lo que hacemos nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos abre el camino, Dios trabaja en la vida nuestra. Eso nosotros no solamente vemos en la vida nuestra, sino así Dios trabajó en la vida del pastor Supar, en la vida de los siervos que predicaron el Evangelio, en la vida de apóstol Pablo también. Él, desde que recibió la salvación del pecado, desde que él empezó a predicar Jesús era Cristo, el Salvador, empezó a recibir la persecución, tuvo peligro de muerte varias veces. Aún así, nadie pudo matarle a apóstol Pablo. ¿Por qué? Dios protegía la vida de apóstol Pablo. La tormenta no pudo matarle a apóstol Pablo, ni la víbora tampoco, ni los sacerdotes principales. Porque lo que hacía apóstol Pablo era lo que Dios quería hacer. No pudo menos que proteger la vida de apóstol Pablo. Todo lo que hizo David, todo lo que hizo Abraham, así mismo. A través de la Biblia nosotros podemos ver la obra fiel de Dios. ¿Dónde está la obra de Dios? ¿Para qué Dios trabaja? ¿Por qué Dios trabaja? El enfoque está sobre la voluntad de Dios. Estos versículos que hemos leído esta mañana
Es la parte que Jesucristo apareció ante sus discípulos después de la resurrección. ¿Qué es lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos después de su resurrección? Abriendo su entendimiento de cada uno. Jesucristo les dijo, 46, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estos dos puntos son los puntos más importantes de las Escrituras. Las Escrituras que dice ahí Jesucristo se refieren a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, todas las cosas que dicen las Escrituras, quiere decir la Biblia. ¿De qué dice? ¿Para qué? Por estos dos. El Cristo, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dentro de este versículo, ahí están incluidas todas las cosas acerca del nacimiento de Jesucristo. Desde Abraham hasta Jesucristo. Sucedieron muchas cosas, pero ahí nosotros podemos ver que durante ese tiempo hubo hambre, hubo la guerra, hubo los enemigos también. Pero Dios protegió el linaje de Jesucristo. Así Jesucristo nació. Antes de su nacimiento, Satanás ha intentado muchísimo para cortar el linaje de Jesucristo, para que no naciera Jesucristo en el mundo. Pero no pudo lograr, porque la mano de Dios es más grande y fuerte. Dios cuidó de cada uno, protegió. Así Jesucristo pudo nacer en este mundo. Después del nacimiento de Jesucristo, también hubo varios intentos, pero nadie pudo tocar el cuerpo de Jesucristo, porque Jesucristo tenía que ser levantado, no podía morir en la calle, sino Jesucristo tenía que ser levantado en la cruz, conforme la palabra de Dios. Por fin, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, luego, con el pecado del mundo, fue crucificado en la cruz, diciendo, consumado es. Luego fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo esto ya estaba escrito en las Escrituras. Se cumplió exactamente todo lo que dice el versículo 46. ¿Qué es lo que logró Jesucristo? La eterna redención. Jesucristo, por su propia sangre, por su propia muerte, abrió el camino nuevo y vivo para todos. Se partió el velo que estaba dividiendo el lugar santísimo y el lugar santo. Partió en dos.
de arriba para abajo.
decir que Jesucristo abrió el velo, abrió el camino para que pueda entrar cualquiera en el lugar santísimo, en el reino de Dios. Todo esto se cumplió, porque esto es la voluntad de Dios. Aunque la Biblia dice muchísimas cosas, pero resumiendo bien, la Biblia dice dos cosas, ¿sí? El 46, ¿sí? Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Eso ya se cumplió? Sí. Cuando Jesucristo apareció ante sus discípulos, ya. Entonces la mitad de las Escrituras ya está cumplido. Otra mitad sería 47, lo que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo ya logró la eterna redención. Jesucristo ya logró la vida nueva, el nuevo nacimiento, la salvación del pecado, el perdón eterno del pecado. Sí. Él vino al mundo diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que es nuestra justificación, que es nuestra salvación, que es la vida eterna. Para eso vino Jesucristo y logró, confirmó con su última palabra: consumado es. Entonces, la eterna redención ya está. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Jesucristo dijo: consumado es. Entonces, ¿nuestra santificación también ya está? Sí, Él confirmó con su palabra: consumado es. ¿Nuestra justificación también ya está? Sí. ¿El nuevo nacimiento? ¿La vida eterna? Hasta la perfección. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así Jesucristo se sentó a su diestra de Dios, porque logró todo perfectamente. No falta nada de nada. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios y cumplió, logró, hizo todo los detalles. Entonces, el reino de los cielos está abierto. El camino nuevo y vivo está abierto. El camino a Argentina está abierto. Yo hasta el día que salí tenía dudas, ¿sí? Porque hubo muchas versiones. Uno dice tal cosa, otro tal cosa. Por eso yo le pedí a Alejandro:
Ale, por favor, investiga y averigua, por favor. El día mismo que yo salí, un día antes, mi esposa me contó. Una hermana me informó que la frontera se cerró otra vez y su conocida intentó viajar, pero tenía que volverse a Asunción. ¿Qué hacemos? Ya hicimos PCR gastando tanto, ya compramos el seguro internacional que cubre COVID-19 según el requisito también y ya gastamos todo. El lunes teníamos que partir. Pero con duda nosotros salimos. Bueno, si no nos deja pasar, ¿qué hacemos? Tenemos que regresar a Asunción. Pero vamos a intentar. Vamos a ver qué pasa. Así salimos el lunes a las 5:30 por ahí. Porque tuvimos una audiencia con el gobernador de Caguazú. Pasamos por la sede de gobernación de Caguazú en Coronel Oviedo. Luego culminamos rápido y marchamos hacia Encarnación. Cuando nosotros llegamos a Encarnación, avanzando por la costanera, ¿sí? De lejos, nosotros observamos el puente, cómo quedó. Más o menos hasta la mitad, y sí, ahí estaban muchos vehículos formando la fila. Vamos a intentar. Así nosotros también pasamos por la migración de Paraguay y entramos por el puente, formando la fila, más o menos 2 horas, por ahí nos quedamos en el puente. Y por fin llegamos a la casilla de migración. Nos pidieron documentos, declaración jurada y PCR, seguro. Después de revisar todo, nos dejaron a pasar. Pasando por la migración, todos nosotros gritamos, ¿no? ¿Sí? ¡Sí! Llegamos a Argentina. Por eso, contentos, nosotros ingresamos a Posadas. Ahí había una rotonda donde estaba puesta la bandera argentina. Vamos a tomar una foto. Estábamos muy contentos, ¿sí? Porque una misión importante era trasladar la mudanza del misionero Efraín, ¿sí? Creo que había varias maletas, 5 o 6 maletas por ahí, una mudanza. Pero sin perder nada, ingresamos, todos sanos, ¿sí? Y por eso paramos ahí en la rotonda, tomamos la foto, ¿sí? Con el hermano Eber, con el misionero Efraín, contentos. Luego marchamos y llegamos a Buenos Aires el día martes. Bueno, creo que hay algunos que no se animaron de viajar, escuchando tantas versiones y migración, tal cosa. Mire, si yo me hubiese quedado escuchando los rumores, no iba a poder llegar a Argentina. Pero ya estaba abierto, la frontera ya estaba abierta. Entonces, es cuestión de pasar nomás, avanzar nomás. Me dio bienvenido, ¿sí?
El reino de los cielos ya está abierto. El camino nuevo y vivo ya está abierto. Esta vez, hermano Alejandro me dio la noticia, la información. Pastor, así dice la migración, así dice el Estado de Argentina, así está formulario. Yo creí en lo que me pasó, hermano Alejandro. Seguí, pude ingresar a Argentina. Si no, yo no iba a poder llegar a Buenos Aires. Si no, yo no iba a poder participar al campamento y compartir con los demás hermanos y pastores. Tampoco. Pero yo pude llegar. ¿Por qué? Yo creí en lo que me dijo hermano Alejandro. Asimismo, el reino de Dios ya está abierto. El camino nuevo y vivo ya está abierto. ¿Quién entonces podría pasar por ahí? ¿Quién podrá entrar en el reino de los cielos? ¿Quién podría ser justo? ¿Quién podría ser santo, perfecto, hijo de Dios, llevar la vida nueva? ¿Quién? ¿Cómo? El que oye la palabra de Dios y acepta y cree, sea quien sea, al oír y creer, es suyo el reino de los cielos, el nuevo nacimiento, la santificación, la justificación, hasta la perfección, son suyas. ¿Para quién? Sea quien sea, para los que aceptan la palabra de Dios, para los que creen en la palabra de Dios, para los que creen en Jesucristo. ¿Para qué Jesucristo fue crucificado en la cruz y resucitado? Para nuestra justificación, para nuestra salvación del pecado, para el perdón eterno del pecado, para nuestra santificación. Jesucristo pagó hasta lo detalle, cumplió hasta lo detalle, ya está. Y además Dios nos asegura a nosotros a través del pacto nuevo, que dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Con eso ya es suficiente. Jesucristo logró, Dios nos asegura, diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya está, listo, abierto. La salvación del pecado ya está. El perdón eterno del pecado ya está, listo. Eso no fue por una palabra nomás, sino por el hecho de Jesucristo, por las obras correspondientes a través de Jesucristo. Nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento, nuestra santificación ya están perfectamente listas. ¿Ustedes son justos? ¡Felicidades! ¿Cómo ustedes pueden ser justos? Jesucristo derramó toda su sangre para dejarnos justificados, para dejarnos justos. Amén. Para nosotros nomás, los que están aquí, sin importar la tormenta, los que vinieron al culto, para ellos nomás Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Para los que están escuchando
esta prédica desde su casa cómodamente, ¿no dicen para ello? También. No hay excepción ni condición. Jesucristo quitó el pecado del mundo, pagó la paga del pecado que es muerte en la cruz, derramando toda su sangre. Consumado es, dijo. Ya logró todo, ya está listo todo, ya terminó. Pero hay muchos pecadores todavía. Hay muchos que están afligidos, con miedo, con temor, temblando. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay pecadores aún? ¿Porque ellos cometieron más pecados que nosotros? No. Porque ellos cometieron pecados horribles, terribles, graves. Por eso, tampoco. Entonces, ¿por qué hay pecadores todavía? Ellos no saben. Ellos no saben que Jesucristo había limpiado todo el pecado del mundo por su propia sangre. Ellos no saben nomás que Jesucristo ya pagó por el pecado del mundo. Ellos no saben ni creen que Dios les había dado el pacto nuevo que dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso ellos sufren todavía por sus pecados, llevan la vida como pecadores. Por eso nomás. ¿Qué es lo que falta entonces? ¿Jesucristo para ellos tendrá que venir otra vez para derramar su sangre? No hace falta. ¿Por qué? Jesucristo ya dijo: consumado es. Amén. Es una conclusión perfecta, definida, eterna. Consumado es. Misión cumplida. Cuando Jesucristo dijo consumado es, ya fue pagado, perdonado todo el pecado del mundo sin excepción. Amén. Así fue. A partir de ese momento, Dios con seguridad, con certeza, quiere poner este pacto en el corazón de cada uno. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Este pacto ya está puesto en el corazón de ustedes. Felicidades. ¿Qué hicieron ustedes para poner este pacto en el corazón de ustedes? Solamente con el oído abierto. Ustedes oyeron y aceptaron. No más. Yo también. Yo no hice nada, solo oí. Y acepté. Sí, dice la Biblia, sí. Bueno, Dios me dice que nunca más se acuerda de mis pecados. Gracias, Señor. Yo solo acepté nomás. Creí nomás en lo que logró Jesucristo para mí. Entonces,
los pecadores, los que sufren por sus pecados, los que están condenados, los que están decepcionados, los que están quebrantados, los que dicen que no tienen esperanza por sus vidas, desastre, por sus pecados sucios. ¿Por qué ellos sufren aún? Por no oír la verdad, por no saber la verdad, no más. La frontera ya está abierta. Hasta los extranjeros, no solamente los residentes de Mercosur, hasta los extranjeros, sea quien sea, puede pasar con pocos requisitos. Pero uno, si no cree, si uno no sabe esto, se quedará aquí diciendo: ay, yo tengo que viajar a Argentina, pero no puedo, esto, aquello. Está abierto. Puede pasar ya. Falta oír la verdad y creer. No más. En Corea hay una historia triste. Durante 36, Corea perdió su nación, el dominio. Estaba bajo dominio de Japón durante 36, lastimosamente. Sufrió muchísimo. Japón en aquel momento tenía un deseo enorme, quería conquistar todo el continente de Asia. Intentó destruir la cultura coreana, hasta el idioma, hasta la mentalidad en total. Quería establecer otro Japón en Corea. Los detalles no voy a tocar, no es la hora para eso. Después de 36 años, el emperador de Japón, él se rindió, así publicó. Así todos los países que estaban bajo dominio de Japón fueron liberados. Así se independizaron. Eso fue el 15 de agosto del año 1945. ¿Sí? Para ustedes no es una fecha para recordar, pero para nosotros, para los coreanos, es un día inolvidable. Un día que no deben olvidarse los coreanos. El 15 de agosto del 1945. Ahí llegó la independencia, llegó la libertad. La verdad que los japoneses destruyeron, mallograron, muchos murieron también. Ya llegó la libertad. Entonces los japoneses, a partir de aquel momento, ya no tenían más derecho, ni poder, ni autoridad. Su mayoría de los japoneses se retiraron antes de ese día, antes de amanecer el 15 de agosto. Abandonaron todo y huyeron. Pero en un pueblo del departamento Gangwon-do, donde hay muchas montañas, donde no llegaba la señal de la radio, ni el diario tampoco, ni el colectivo pasaba. En ese pueblo
Aún no había llegado la independencia. En ese pueblo pequeño aún el comisario japonés dominaba todo, amenazándole. La idea de él era aprovechar hasta lo máximo y juntar más bienes y llevar a Japón. Por eso estaba molestando al pueblo. Llegó un jovencito en el mes de septiembre, aprovechando la fiesta nacional, Chuseok se llama, fiesta de cosecha. Llegando a su pueblo para visitarle a sus padres, él vio que aún la bandera japonesa estaba puesta en el barrio. ¿Qué? ¿Aún sigue la bandera japonesa en Corea, en mi pueblo? Qué raro. Al llegar a su casa, el comisario japonés le estaba pegando a su padre. Él se volvió loco y le pegó al comisario japonés. Su padre se quedó asustado. Hijo mío, ¿qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Tú quieres morir? No hagas esa tontería. No, papá. Corea ya se independizó de Japón. Los japoneses ya no tienen más poder, ni autoridad, ni derecho. Ya se retiraron todo. Ya llegó la independencia. Al escuchar eso, el comisario japonés y ya no podía manifestarse más. Inmediatamente él huyó. No había llegado la independencia en ese pueblo aún, por la ignorancia. Nadie contaba la verdad. Eso aprovechaba el comisario japonés. Al oír la verdad, el pueblo ya no necesitaba depender de ese comisario japonés. Ahí llegó la independencia recién después de un mes. Durante un mes de balde obedeció al comisario japonés. De balde. Hoy en día sucede la misma cosa. El pecado ya no tiene más poder. El pecado ya se acabó en la cruz. La condenación ya se acabó también. Jesucristo ya triunfó por su propia sangre. La sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiar todo el pecado del mundo, de todos los seres humanos. Y además Él aseguró con su palabra: consumado es. Consumado es. Pero hasta hoy día muchos sufren por sus pecados. Dicen: no tengo esperanza. ¿Por qué? Yo soy malo. Yo soy desastre. Yo soy pecador. Dios no me va a escuchar. Dios no me va a ayudar. Siguen con ese pensamiento. Siguen con la condenación. ¿Qué pasa? Por no saber la verdad, Satanás se manifiesta en la vida de ellos, esclavizándolo. Mira, tú no tienes esperanza, Dios no te va a ayudar, porque tú eres pecador, porque tú tienes pecado, tú no tienes esperanza. Así Satanás se manifiesta en el corazón de muchos. Así esclaviza la vida de muchas personas.
Perdón, yo dije 10, ¿verdad? 15. San Lucas capítulo 15, versículo 1. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hasta al 10 hemos leído. La palabra de Dios es muy diferente a los pensamientos e ideas y razones que tenemos nosotros. Ante la palabra de Dios, lo más importante y primordial es dejar nuestros pensamientos. Los escribas y fariseos murmuraban contra el Señor, que comía con los publicanos y pecadores. ¿Por qué? Ellos menospreciaban a los publicanos y pecadores, considerándose que eran mejores que ellos por lo menos. Soy diferente a estos tipos de pecadores. Publicanos son traidores, malditos. Ellos son dignos de recibir la maldición y la destrucción. Malditos son, sucios, corruptos. Yo no. Yo no soy corrupto, ni traidor, ni maldito, sino soy justo. ¿Por qué? Yo hago ayuno, yo oro al Señor, yo hago diezmo, yo no hago tal cosa como fulano y mengano.
Por esa razón, por la justicia de cada uno, los escribas y fariseos menospreciaban a los publicanos y pecadores y leprosos, a los sucios miserables. También menospreciaban a Jesucristo, que aceptaban, que se acercaba a ellos. ¿Cuál es el problema? El Señor, desde el principio, Él dijo: yo no quiero el sacrificio, sino la misericordia. Jesucristo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. No vino para llamar a los justos, limpios, correctos, buenos. Desde el principio, Dios no necesitaba los servidores, sino Dios necesitaba el hombre miserable, débil, quien podía recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios no tiene necesidad de aprovechar lo que tenemos nosotros. Dios no necesita aprovechar la fuerza y la habilidad del hombre. Se nota muy bien en la creación. Después de crear todas las cosas, hasta los seres vivientes, durante 6 días, desde la plataforma hasta la naturaleza, hasta los seres vivientes. Por último, Dios creó el hombre y la mujer. Después de terminar toda la creación, ahí recién creó el hombre y la mujer por último. Luego les entregó toda la creación y les bendijo. Les dio la autoridad, el poder para enseñorearlos. ¿Eso a qué se refiere? Dios desde el principio no necesitaba el apoyo del hombre en ninguna manera. Si el hombre no trabajaba, ¿eso causaba algún problema para Dios? En ninguna manera. Si no, Dios, viendo que el hombre estaba bien en el mundo que Dios creó, con su mujer, el hombre Adán estaba feliz, satisfecho, tranquilo, y además ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¡Qué maravilloso! Estar desnudo. ¿A qué se refiere? Con su debilidad, con su defecto, con su falla. Así estaba, descubierto, abierto totalmente, sin ocultar nada delante de Dios. Pero estaba feliz, no se avergonzaban ambos. El hombre estaba feliz por lo que Dios había preparado y le había entregado.
estaba satisfecho, disfrutando en el mundo que Dios preparó, por lo que Dios le entregó al hombre, quiere decir, por Dios. El hombre estaba feliz, tranquilo, libre, gozoso. Eso le daba alegría al Señor. Viendo que el hombre estaba bien, Dios estaba bien. Él dijo, todo era bueno en gran manera. En aquel momento el hombre era un ser viviente más débil, más inútil. Y además, no tenía su propia ciencia del bien y del mal. Por eso la ciencia del bien y del mal de Dios, quiere decir, la palabra de Dios se manifestaba en el corazón del hombre sin ningún problema, sin ninguna pérdida, sin ninguna resistencia ni obstáculo. Como dijo Dios, llegó en el corazón del hombre. Como salió de Dios la palabra, llegó en el corazón del hombre, así trabajó. Claro, el hombre no tenía ninguna ciencia del bien y del mal propia. El hombre no tenía su conocimiento, su razón, su idea, sino aceptaba todo lo que Dios le daba. Entre Dios y el hombre no había ninguna duda, ni análisis, ni verificación. No necesitaba estas cosas. ¿Por qué? El hombre estaba abierto hacia Dios. De parte del hombre no había ninguna posibilidad ni opción para elegir, ni comparar, porque no tenía ciencia del bien y del mal. Todo lo que Dios le daba al hombre era todo para él. Así le llegaba, así llegaba. Dios estaba feliz. Dios estaba satisfecho. Todo era bueno en gran manera. Pero se rompió esta relación tan sólida, hermosa, preciosa, poderosa. ¿Cuándo? Cuando el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese momento, ¿qué es lo que surgió? El hombre empezó a tener su propia ciencia, su cálculo, su razón, su idea, por sí mismo. Lastimosamente, desde aquel momento no llegaba nada en el corazón del hombre, lo que Dios había dado. El hombre perdió en total todo lo que Dios le dio. Dios, con su poder, con su amor, con su voluntad, con su sabiduría, preparó hasta los detalles, le entregó al hombre y el hombre estaba feliz y satisfecho y libre, tranquilo. Pero al tomar su propia ciencia del bien y del mal, al tomar su propia justicia, su razón, su idea, su cálculo, su deseo,
Ya desde ese momento no llegaba nada en el corazón del hombre, lo que Dios le había dado. Así el hombre se quedó perdido. Dios desde el principio no esperaba la obra del hombre, ni necesitaba. El hombre era más débil, más inútil, pero eso era perfecto para recibir la palabra de Dios, para poder estar unido con Dios, para que Dios pudiera obrar en su vida del hombre. Pero lastimosamente, el hombre se enalteció su corazón diciendo: ya sé cuál es la verdad, ya sé cómo es la ciencia del bien y del mal, ya también tengo mi propia ciencia del bien y del mal. Yo sé qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo bueno y lo malo. Ya sé, no soy tonto. Desde ese momento, el hombre empezó a vivir siguiendo su razón, buscando lo bueno, tratando de hacer lo bueno, queriendo lograr lo correcto, lo mejor, haciendo todo lo posible. Por eso el hombre, ¿qué es lo que hizo? Los delantales con las hojas de higuera, para cubrir su defecto, para ocultar su debilidad, para poder quedarse más tranquilo, libre delante de Dios, para justificarse. Él hacía todo lo posible para arreglar su situación, para recuperar su situación. Por eso, utilizando su manera, utilizando su justicia, su obra, todo lo posible, se quedó temblando, escondido delante de Dios. Así fue. Dios no busca los justos, sino los pecadores al arrepentimiento. Eso es el corazón de Dios. Los justos como escribas y fariseos, los rectos, ellos, ¿qué hacen? Murmuran, critican, juzgan al Señor. Terrible es la justicia del ser humano, la razón que tienen, la ciencia del bien y del mal, el punto de la vista, su experiencia, terrible son. La razón, la ciencia del bien y del mal que tienen los hombres forman el obstáculo entre Dios y ellos. Por eso no les llega nada de nada lo que Dios quiere enviar, lo que Dios quiere dar. Ahí está la vida perdida. Por eso Dios, a través de esta parábola, nos muestra a nosotros. Dios busca a los pecadores al arrepentimiento. Antes de recibir la palabra del Señor, antes de recibir la justicia de Dios, los seres humanos deben ser pecadores. Esta es la verdad.
Los hombres pueden estar bien por lo que Dios les da, por lo que Dios preparó para los hombres. No por sí mismo, no por su razón, ni por su sacrificio, ni por su sabiduría, en ninguna manera. Pero lastimosamente, sin el Señor Jesucristo, sin la misericordia de Dios, sin la gracia del Señor, sin la justicia de Dios, hay muchos justos, hay muchos rectos, limpios, buenos. Ahí está el problema. Por eso ellos no pueden recibir la justicia de Dios por causa de su propia justicia. Por lo que tienen ya, no pueden aceptar lo que Dios preparó para ellos, como los escribas y fariseos que murmuraban contra el Señor, diciendo: ¿por qué éste come con los pecadores y publicanos? Jesucristo vino para darles la vida eterna. Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Pero estos hombres, escribas y fariseos, considerándose que eran rectos, buenos, mejores, obedientes, justos, limpios, como descendiente de Abraham y de Moisés, ellos ignoraban, menospreciaban, pisoteaban la palabra del Señor Jesucristo. La venida de Jesucristo ellos ignoraban. Ahí está el tema. Amados, la justicia del ser humano está en contra de la justicia de Dios. ¿Quién podría recibir la justicia de Dios? El que no tiene ninguna justicia propia. ¿Sí? El que no tiene ninguna justicia propia puede recibir la justicia de Dios. Por su misericordia, por su gracia del Señor. Pero lastimosamente, los que tienen su propia justicia, los que piensan que están bien, ellos no pueden aceptar lo que Dios preparó. Nosotros hemos leído esta mañana sobre una parábola que Jesucristo dio a los escribas y fariseos. Un hombre teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas. Deja sus 99 ovejas en el desierto y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, que he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto es el corazón del Señor. El pastor
se va tras la que se perdió hasta que encontrarla. Esta oveja perdida, ¿qué podía hacer? Esta oveja perdida intentó encontrar con su pastor. No, estaba perdido nomás. Estaba perdida y estaba en peligro. Pero el pastor, el dueño, dejando sus 99 ovejas en el desierto, se va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué es lo que hizo la oveja perdida? Nada. El dueño, el pastor, trabajó buscándola para recuperarla. Al encontrar la oveja perdida, la puso sobre sus hombros gozoso y trajo a casa. Hizo una fiesta reuniéndolos a sus amigos, vecinos. Hizo un banquete. Así es. Así Dios nos muestra el corazón de Dios. Esta oveja perdida puede recibir el gozo del pastor. Esta oveja perdida está sobre sus hombros por la gracia del pastor, por el poder, por la fuerza, por el sacrificio de su pastor. El dueño, dejando todo lo que tenía, 99 ovejas, dejando todo, recuperó esta oveja. Dios, dejando su propio hijo, unigénito, primogénito, recuperó la vida de nosotros. Eso es el mismo corazón. Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El pastor dejó 99 ovejas en el desierto y recuperó esta oveja perdida. Esta oveja perdida, ¿cómo pudo recuperarse? ¿Cómo pudo volverse a su pastor, a su dueño? ¿Qué es lo que hizo esta oveja? Hizo mucho sacrificio, muchas obras, mucho esfuerzo, muchos intentos. De ninguna manera. Estuvo perdida nomás. Estaba en peligro nomás. Pero el dueño, dejando toda su riqueza, dejando sus 99 ovejas, recuperó, encontró esta oveja perdida. El hombre apartado de Dios
El hombre muerto, ¿qué puede hacer para volverse a Jehová? Los hombres pecadores, ¿qué podrían hacer para lograr la salvación? ¿Para encontrar la vida eterna? ¿Para poder volverse a Jehová?
nada. Dios preparó su Hijo unigénito y envió en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así limpió todo el pecado del mundo a través del sacrificio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que derramó. En el libro de Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Jesucristo. Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Jehová mismo preparó el cuerpo de Jesucristo desde Abraham, excluyendo las obras humanas, las posibilidades humanas, sacrificios humanos. Dios mantuvo el linaje de Jesucristo solamente a través de los que vivieron por la fe delante de Dios. En el linaje de Jesucristo ahí no entró ninguna obra humana, sino por la promesa de Dios, por la obra de Dios, por el poder de Dios, por el sacrificio de Dios. Así nació Jesucristo. A través de Jesucristo Dios cumplió toda su voluntad. Amados, ustedes están en el lugar de 99 ovejas o están en el lugar de una oveja perdida. Los que están en el lugar de una oveja perdida pueden encontrar el pastor. Pueden encontrar lo que preparó Dios. Dios busca a los pecadores al arrepentimiento. Los que están en el lugar de pecadores, como esta oveja perdida, ellos pueden aceptar lo que Dios preparó. Ellos pueden dejar sus pensamientos y aceptar lo que Dios preparó a través de Jesucristo. Entonces, los pecadores pueden ser justos. Pueden ser justos por Jesucristo. Los pecadores pueden ser justos por la sangre de Jesucristo. Así se quedan justificados. Así se quedan justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si hay justos, por si acaso, entre ustedes, aunque uno diga que soy justo, pero hay que verificar un poco
¿Qué clase de justicia tiene? Ustedes tienen que preguntarles a los justos, ¿sí? Pues, ¿por qué usted es justo? ¿Cómo usted puede ser justo? Porque yo nací en una familia cristiana. Desde el vientre yo congregué a la iglesia, escuché la palabra, fui bautizado, he obedecido a Dios cumpliendo los mandamientos, yo nunca falté el diezmo, yo hago ayuno, yo hago esto, aquello, yo no cometí adulterio, ni homicidio, En ese caso, ¿qué es esto? La justicia que tiene esta persona, ¿vale o no vale? No vale. Esta justicia es igual que la justicia de los escribas y fariseos. Esta justicia no es la justicia de Dios. Esta clase de los justos no pueden encontrar con Jesucristo, ni tampoco pueden entrar en el reino de los cielos. No pueden aceptar la justicia de Dios porque ya son justos. Por sus esfuerzos, por sus obras, por sus razones, por su sacrificio, ya son justos. Por ser justos, no pueden ser justos. Por ser justos, no pueden ser justos delante de Dios. Como ellos no tienen nada para arrepentirse, tampoco pueden aceptar Jesucristo, ni la justicia de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ellos no pueden gozarse con Dios. 99 ovejas no está en la fiesta, sino esta oveja recuperada. El dueño está contento, gozoso por esta oveja que había perdido, pero la recuperó. Esta es la oveja verdadera del pastor, de su dueño. La mujer que perdió una dracma también. Después de recuperarla, ella se quedó contenta. ¿Por qué? La perdió y recuperó. Amados, ¿saben qué? ¿Ustedes quieren ser ovejas perdidas? ¿Quieren ser una dracma perdida? ¿Quieren estar en ese lugar para encontrar la justicia de Dios, para recibir el amor del Señor? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren ser 99 ovejas? ¿Quieren ser justos en Cristo? No se queden ahí, por favor. ¿Saben qué? Nosotros desde nacimiento ya estamos en el lugar de esta oveja perdida. Nosotros ya empezamos la vida perdida como esta dracma perdida. Por la gracia de ¿quién? Adán. ¿Sí?
por la gracia de Adán. Nosotros ya nacimos con la vida perdida, bajo pecado, bajo el juicio. Así empezamos la vida, por la gracia de Adán. Pero lastimosamente muchos están engañados, como estos escribas y fariseos. No, yo no soy como fulano y mengano. Mira, este tipo hizo tal cosa, mira, aquel hizo tal cosa. Son desastres, son malditos, son tipos terribles. Yo no soy como ellos, soy diferente, soy fiel, soy limpio, soy mejor que ellos y tal. Están engañados por Satanás. Los que tienen esa idea quieren juzgar a los demás y criticar y murmurar contra Dios. Así ellos pisotean el amor de Dios, la sangre de Jesucristo también. Por el engaño de Satanás eso sucede. Amados, no sean engañados por Satanás. Dios quiere abrir nuestros ojos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestro nacimiento? ¿Cómo es nuestro ser? Por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. La muerte así pasó a todos, por cuanto todos pecaron. El pecado ya entró en el mundo. Los judíos y gentiles todos están bajo pecado. Así es. Todos los seres humanos. Así empezaron la vida. Los paraguayos no. Los judíos y gentiles no más. Menos paraguayos. Todos, sin excepción. Todos están bajo pecado, están bajo el juicio de Dios por causa de Adán. Pero eso no es maldición. Al reconocer esta realidad, por la gracia del Señor, cada uno puede encontrar con Jesucristo. Al reconocer, al quedarse bajo pecado, al quedarse bajo el juicio, al darse cuenta que ya está bajo el juicio, en ese momento Jesucristo le visita, como el pastor buscó la oveja perdida. En aquel momento, cuando uno se da cuenta que no tiene ninguna esperanza ni posibilidad en sí mismo, ahí puede encontrar el amor enorme. La justicia de Dios que se ha manifestado por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso le llega en ese momento mismo. Cuando se da cuenta que no tiene ninguna justicia, ni razón, ni salida, si no le había llegado ya el juicio, la destrucción y el fin, al momento le llega Jesucristo. El Evangelio
se cumple en su corazón al momento. De parte de los seres humanos, no hay ninguna esperanza ni posibilidad de hacer algo para agradarle a Dios, para recuperar. Recuperar la vida, darnos la salvación, la justicia de Dios, todo está en el cargo de Dios. Está en el cargo del dueño. El dueño tiene que buscar la oveja que se perdió. El dueño. La dueña que perdió una dracma, ella tiene que buscarla y recuperarla. Eso no es un asunto que los seres humanos pueden tocar. La salvación del pecado, la justificación, la santificación, el nuevo nacimiento, la vida eterna. Eso no. Son asuntos que no pueden tocar los seres humanos, sino Dios, el dueño. Está en el cargo de Dios, está en el cargo del dueño. Es la hora del Señor. Desde aquel momento empieza la hora del Señor. El Señor trabaja en su corazón. Amados, la vida de fe es encontrar con lo que Dios preparó para todos nosotros. Amados, por favor, que no sean justos por sus obras, que no sean justos por sí mismos, por sus razones, por sus esfuerzos. No, por favor. Sino que sean justos por medio de la fe en Jesucristo. Que sean justos por lo que Dios preparó para nosotros, por el amor del Señor, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por la promesa de Dios. Esta oveja que se perdió no hizo nada, sino el dueño se fue tras la que se perdió y recuperó. ¿Qué hicieron ustedes para lograr el perdón del pecado? ¿Qué hicieron ustedes para lograr la justicia, la santificación? ¿Qué hicieron? Los que hicieron algo, alcen sus manos. Yo hice algo. ¿Nadie? Entonces ustedes sin hacer nada son justos. Sin hacer nada ustedes son limpios. Sin hacer nada ustedes son santificados. Wow, qué fe tienen ustedes. Así es. Esta es la fe. Esta es la fe. Romanos capítulo 10, vamos a ver. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay dos
justicias. La justicia de Dios y la justicia propia de cada uno. La justicia de Dios vale. La justicia de Dios es la verdadera. Eso Dios nos quiere dar. La justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. Los que tienen la justicia propia no pueden tener la justicia de Dios ni recibir. Entonces, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo nos alcanza? 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia del hombre, la justicia que es por la ley, así es. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Para lograr la justicia por la ley, el hombre tiene que obrar, el hombre tiene que cumplir. Sí, eso es lo que exige. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esta es la justicia por la ley. Depende de las obras del hombre. Entonces, ¿cómo es la justicia que es por la fe? 6 dice. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Miren, no digas en tu corazón, dice. ¿Qué es lo que no tiene que decir? ¿Quién subirá al cielo entre los hombres? ¿Quién subirá al cielo? ¿Acaso para lograr la justicia el hombre tendría que subir al cielo? Para lograr la salvación del pecado, el perdón del pecado, la justificación, la santificación, el hombre ¿tendrá que subir al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Tiene que ir al cielo para traer Cristo? Si no sube al cielo, ¿no viene Cristo? ¿Acaso el hombre tiene que subir al cielo para que venga Jesucristo, para que logre la salvación del pecado? No. ¿Acaso el hombre tiene que descender al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Jesucristo se levantó entre los muertos, resucitó, ¿verdad? Para la justificación. Si no, la muerte de Jesucristo no iba a tener ningún valor. Si no hubiese resucitado Jesucristo. Entonces, no digas así, ¿qué cosa? ¿Quién descenderá al abismo? ¿Acaso el hombre tiene que descender al abismo para lograr la salvación? ¿Para hacer subir Jesucristo de los muertos? No, no digas así, dice. ¿Eso qué quiere decir? No hay nada que hacer el hombre. ¿Me hago entender? No hagan nada ustedes. Eso quiere decir. No digas quién subirá al cielo, quién descenderá al abismo. No digas.
La justicia que es por la fe no tiene nada que ver con las obras de los seres humanos. No tiene nada que ver con sus esfuerzos de los seres humanos. ¿Me hago entender? No hay por qué meter sus obras, sus esfuerzos. No hay por qué subir al cielo ni descender al abismo. De hecho, los hombres no pueden hacer nada. Entonces, ¿cómo nos llega la justicia de Dios? Aquí, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que Dios nos dio? La palabra. La palabra está cerca. La palabra. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesucristo ya logró, ya hizo toda la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ya logró. Dijo, consumado es. Entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios nos dio la palabra, la promesa, el pacto. Entonces, lo que pueden hacer los seres humanos únicamente es creer, aceptar la palabra de Dios. Amén. Solamente falta creer nomás. Falta aceptar nomás. ¿Por qué? Jesucristo ya logró todo. Porque Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, diciendo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Luego Él aseguró con su palabra, consumado es. Jesucristo ya logró todo. La eterna redención, la justificación, la santificación, todos los detalles ya logró Jesucristo. Falta creer nomás, aceptar nomás. Al aceptar con el corazón la palabra de Dios, entonces ya tiene la justicia de Dios. ¿Sí? Así es. ¿Ustedes aceptaron la palabra de Dios? ¿Ustedes creen en Jesucristo, que limpió todo nuestro pecado, que resucitó de los muertos para nuestra justificación? Amén. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Sino Jesucristo, Él logró todo. Solo nosotros oímos y aceptamos. No más. Creímos no más. Al creer, por la fe, la justicia de Dios ya nos llegó a nosotros. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Nosotros solamente con el corazón creímos nomás en Jesucristo. Amén. Que nos salvó del pecado, que nos justificó por su sacrificio, que limpió todo nuestro pecado, que ya nos dio
la vida nueva. Solamente nosotros creímos con el corazón. Amén. Entonces, ¿nos alcanzó la justicia de Dios? Sí. Esta justicia que tenemos nosotros, que recibimos nosotros, no tiene nada que ver con nuestras obras, con nuestros sacrificios. Amén. 100% por Jesucristo. 100% por Jesucristo, Dios nos dio a nosotros. Amados, no sean justos como 99 ovejas. No sean justos como escribas y fariseos. No sean justos por no cometer pecados. No sean justos por cumplir los mandamientos. No sean justos por ser bien educados, sino por la fe en Jesucristo. ¿Ustedes son justos? ¿Por la fe o por las obras? Por la fe en Jesucristo. La fe, creer en Jesucristo es la única opción, el único camino para poder volvernos a Jehová. Para poder estar bien delante de Dios, para poder entrar en el lugar santísimo, solamente por la fe en Jesucristo. Después de recibir la salvación del pecado, Dios nos preparó muchísimas bendiciones maravillosas. Cuando yo recibí recién la salvación del pecado, yo no tenía nada ni veía nada de la riqueza de Dios. Pero mientras que yo recibí la palabra de Dios, mientras que yo recibí la guía de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, Dios me bendijo, me permitió a encontrar muchísimas cosas hermosas, preciosas. Ustedes en Cristo, delante de Dios, que permanezcan en el lugar de esta oveja perdida. Señor, yo no sé qué hacer por mi vida. Señor, yo no sé nada de mi futuro. Señor, yo no sé nada qué es lo bueno y qué es lo malo. Señor, que tenga misericordia de mí. Que Señor, que me muestre a través de su palabra. Los que ya saben, no necesitan recibir la palabra de Dios, ni la gracia, ni la bendición, ni la ayuda de Dios. La vida de fe es agarrar las espigas. Así yo considero. Dios preparó muchísimas cosas hermosas.
Saben que como yo encontré las espigas en mi vida, siguiendo su palabra, a través de su iglesia, a través de su siervo que Dios me permitió. Mientras tanto, yo no sabía nada. Pero mientras tanto, paso por paso, yo encontré todas las cosas maravillosas, hermosas, preciosas también. Hermanos, nosotros por la fe en Jesucristo recibimos la salvación del pecado. Entonces, nuestra vida está en la mano del Señor. Nuestra vida no depende de nuestro cuidado, ni depende de nuestra ciencia del bien y del mal, sino Dios trabaja en la vida nuestra. Que confíen en el Señor, que dejen la vida de ustedes en la mano del Señor, para que el Señor pueda tomar la vida de ustedes grandemente, fielmente, para que el Señor pueda trabajar en la vida de cada uno de ustedes. Hermanos, Dios nos ama tanto. Usted no busque en sus propios bienes por sí mismos, sino que reciban la palabra del Señor, que sigan adelante con la iglesia. Encontrarán todos los detalles. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, de verdad. Que permanezcan en ese lugar de la oveja perdida para encontrar los detalles que Dios preparó para nosotros, como la salvación del pecado. Dios ha preparado muchísimas cosas preciosas, hermosas para todos nosotros. Por eso la vida de fe es muy divertida, encontrando uno por otro. Wow, Dios me preparó esto. Wow, Dios preparó aquello también por mí. Gracias, gracias. Así se aumenta el agradecimiento cada vez más. Pero los que viven por sus astucias, cálculos, ideas, razones, justicias, como no pueden ver las obras de Dios, ellos, en el corazón de ellos crecerán murmuraciones, quejas, sufrimientos, no más. Delante de Dios, que se queden como esta oveja perdida. Cada vez ustedes podrán quedarse gozosos junto con el Señor por lo que Dios había preparado para todos ustedes. Oremos.